Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun odoituz. Jainko jauna, zure asmo ezkutuan ala erabakirik, graziaren eginaren ama egin zenuen Andre Maria Virginia, eta giza salbameneko misterioaren zerbitzari, entzun otoizka ari zaizkizunei, eta egizu bera grazia ugari eman dezaigula, eta beti ereko salbamenera eraman gaitzala. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizimeetan, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de Jonás. De nuevo vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te dije. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. 3 días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive: hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse de saco animales y hombres, invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada uno de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quizá se arrepienta, se compadezca Dios, quizá cese el incendio de su ira y no pereceremos. Y Dios dio sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. Entró Jesús a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y
y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Antiguo Testamento estamos escuchando el relato de Jonás, el famoso relato de Jonás, en el que sobre todo aparece una idea fundamental, digamos, que es una idea que aparece mucho en el Antiguo Testamento, pero que sobre todo, vamos a decir así, se revela con total claridad en el Nuevo, y es la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento es verdad que a veces aparece el castigo, etc., pero vemos también cómo aparece con grandísima claridad la misericordia de Dios, que es siempre más grande que la misericordia humana. Por eso vemos este relato de Jonás, en el que Jonás primero no quería ir a Nínive, porque le tocaba, vamos a decir, hacer un papel feo, tener que decirles: van a venir castigos sobre vosotros, por vuestros pecados, por vuestros delitos, vais a ser castigados por Dios, etc. Pero, como se intenta escapar, como aparecía en la lectura de ayer, y entonces un pez grande, una ballena, lo imbuye y lo vuelve a llevar, y entonces no tiene más remedio Jonás que predicar en Nínive, que decir que, bueno, por vuestros delitos, por vuestros pecados, vais a ser castigados, van a venir grandes castigos sobre esta ciudad. Pero entonces vemos cómo los ninivitas, con gran humildad, se visten de saco. Entonces las ideas que tenía echarse a ceniza, demostrar, incluso hacer ayuno hasta los animales de Nínive, y entonces vemos que ahí aparece claramente la misericordia de Dios. ¿Cómo voy a castigarles si no distinguen su derecha de la izquierda, como le dice luego a Jonás? Y por tanto Dios perdona al pueblo de Nínive. Y Jonás lo toma bastante mal, porque me parece como que ha hecho un poco de ridículo por anunciar una cosa que luego no va a pasar. Sin embargo, digamos que la idea fundamental que aparece en esta lectura es esa misericordia grande de Dios. Dios estima profundamente el corazón contrito y humillado, que humildemente le pide perdón, aunque haya cometido pecado, aunque haya hecho faltas, aunque haya hecho delitos. El corazón de Dios es siempre lleno de misericordia y siempre nos acoge, y esto es algo esencial, vamos a decir así, en nuestra religión, una de las cosas que Jesús en más ocasiones nos quiere hacer entender, que ninguno, y se ve cuando leemos el Evangelio, no quiere que nadie tengamos ni la menor duda de la misericordia de Dios. Y en el Evangelio de hoy aparece también un relato muy bonito, muy humano, vamos a decir así, porque vemos cómo Jesús tenía amigos y amigas. Vemos cómo, evidentemente, en los Evangelios solamente aparece un pequeño porcentaje del total de cosas que hizo Jesús. Podemos pensar que en 33 años la cantidad de cosas que haría Jesús, y los Evangelios no tienen una voluntad de ser una especie de crónicas o diarios. Jesús se levantaba a las 6 de la mañana y hacía un rato de oración, y luego este día fue a tal sitio y tales días estuvo en Colosaín o lo que sea, no, sino que solamente es como las mejores jugadas, como cuando se hace un resumen de un partido de fútbol de 90 minutos, en 2 minutos, con el poste, el gol, etc. Un poco los evangelios vendría a ser eso, pero entre líneas podemos ver cómo actuaba Jesús. Podemos ver que Jesús iba a rezar, que Jesús tenía amistades, que Jesús estaba con todo el mundo, y en concreto los que más aparecen como amigos son estos 3 hermanos, María, Marta y Lázaro. Eran 3 hermanos que vivían en Betania y eran muy amigos de Jesús. Vemos que de vez en cuando iba a visitarles. Cuando se pone muy enfermo Lázaro, mandan a buscar. En aquella época era algo difícil, porque tenía que ir una persona caminando a lo mejor un montón de horas para empezar a preguntar: ¿habéis visto a Jesús, el de Nazaret, etcétera? No era como ahora, que tenemos medios para localizar rápidamente a las personas. Pero vemos que eran muy amigos de Jesús. Y cuando llegan, tenían una gran confianza, una gran amistad entre ellos. Es uno de los momentos en los que Jesús aparece llorando, incluso cuando ve que Marta y María, sus amigas, estaban llorando por la muerte de Lázaro. Y Jesús no llora por desesperación, porque cree que está desesperado porque ha muerto su amigo, o incluso
resucitar, pero llora porque está conmovido viendo a sus amigas lo tristes que están, porque Jesús siente siempre con la persona que tiene delante. Y aquí vemos, y con esto voy a terminar, este pasaje tan bonito en el que están María se queda con Jesús y Marta está preparando un montón de cosas al estilo oriental, estaría preparando un montón de que si té, que si bebidas, que si comidas, y entonces se enfada porque María estaba sentada hablando con Jesús. Y Jesús le dice: andas muy ocupada en muchas cosas, María ha escogido la mejor parte. A veces se ha sobreinterpretado de una forma espiritual, en el sentido de la vida contemplativa, la importancia que tiene la oración, etc., que está bien interpretar así. También podemos ver la importancia que le da Jesús al trato personal. Digamos, está muy bien lo que estaba haciendo Marta, no le dice está mal lo que estás haciendo, hacer esa acogida material, pero también nos recuerda Jesús la importancia que María le estaba atendiendo, dando conversación, estando en persona con él. En cualquier caso, vemos que las dos actitudes son buenas, no son contradictorias de ninguna manera, lo que se puede hacer, pero Jesús le da una importancia muy grande a esa acogida, a ese trato personal y humano que le hace María. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos especialmente en este día de hoy por la paz. Cada vez que ponemos las noticias, guerras en Tierra Santa, guerra en Ucrania, otros lugares que ni siquiera aparecen en las noticias, pero que también hay guerras, también hay dificultades. Pedimos especialmente por intercesión de María que la paz reine en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestro pueblo y en el mundo entero. Roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que están sufriendo por distintos motivos, para que Dios les dé fuerza, para que encuentren ayuda en los hermanos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Jesucristo
Kristo gure jaunaren bitartez. Berau, egiazko jakoiko eta egiazko gizon, egin duzu bitarteko bakarra. Beti bizirik gure alde otoitz egiteko. Zure ontasun miragarrian, eroslearen ama eta laguntzaile egin dezu Maria Virginia. Ama egitekoan jardun dezan elizan, eskari eta grazi, erregu eta barkamen, adiskidetza eta pake ama egitekoan. Estutasun eta arrisku zinguraturik dauden fededunek Maria Virginenan arkitzen dute babes, errukizko amari eta graziaren banatzagiari bezala otoitzen ginez. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti goratzarrean abesten dizugu. Santu zerabai jauna eta santutasun guztien iturri. Santu egizkizu bada ogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalodoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta sorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire onigarri. Eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez aldarean zure sarbitzari onartu deituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristonen gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora. Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure antzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean badian gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure horbegiaren argitan. Errukizak izkigu horren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin,
apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gorezen ditzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alduztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta Señor zera, santu izan beti zure izena, etor beti zure aremoa, egin beti zure naia zegoan bezala gurreak ere, emaituzua berrokako gira, barkatu gure zorak, gure gure zorak barkatzen dira zero, eta ez gure taldea baina gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jaunari guztietatik emain duzu bakea gure egunotan, zure erronkien esker pekatutik garbi bizire itezan eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zu esnada apostoluen pakea uzten dizuet nire pakea ematen begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea. Yo no soy
gaitzazu gero eta gehiago Jesu Kristo bitartekoarekin eta egin gaitzazu salbameneko misterioaren sanbitzari gehiago Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.